Bien, queridos amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del partido político PREPAP y fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, y en especial compilador del Decálogo Universal. Una obra excelente, una obra no superada por mentes humanas, porque es la doctrina de Dios que en hebreo se llama Torah. Cuando hablamos, amigos, de la doctrina de Dios, permite encaminarnos porque nos hace ver la parte oscura, la parte negativa de nuestra vida diaria. Nos enseña la parte que nosotros no lo tomamos en cuenta. No se permite orientarnos para buscar siempre el equilibrio en todo. Bien, amigos, ahora en esta tarde estaremos hablando sobre la circuncisión. Tomen atención sobre este tema, es muy bonito, muy interesante, muy edificativo. Primero vamos a entender a través de la historia y vamos a concluir un significado bastante importante. Cuando hablamos de circuncisión, según nuestro maestro en sus mensajes, lo ha clasificado de tres maneras. Uno, la circuncisión de la carne; otro es la circuncisión del corazón; y tercero, la circuncisión al octavo día. Cuando hablamos, por ejemplo, de la circuncisión, hablemos primero de la carne. ¿Qué es la circuncisión en sí? Porque encontramos bastantes textos sobre la circuncisión. Viene a ser pues, la extirpación quirúrgica es la extirpación quirúrgica del prepucio del hombre. En forma literal significa pues hacer un corte circular del prepucio del varón. Ese significa circuncisión, y además también es una señal del pacto de Dios que hizo con Abraham. De la circuncisión que estamos hablando, del prepucio del varón, tiene por varios motivos. Una que estamos viendo que es una señal del pacto que hizo Dios con Abraham. Beneficios, ¿cuáles son los beneficios? Es de que al ser circuncidado en el varón, cuando tenga la oportunidad de, ya cuando llegue a casarse, tenga su pareja, porque al lugar de la altura del glande hay un cuello, ahí se llena de bacterias, y esas bacterias, cuando hay, digamos, el contacto sexual con la pareja, tiende pues si no hace una limpieza, no hace una asepsia, permite contaminarlo y le puede salir infecciones, toda la mujer. O sea, tiene un porqué. ¿No? Y dos, también han visto, tiene tiempo más de duración para hacer, en este caso, tener la unión conyugal, o sea, con la pareja, digamos así, hablamos, es un poco más de tiempo en la parte placentera. Entonces, tiene un motivo por qué Dios ordenó la circuncisión de todos los varones. ¿Ya? Ahora, como es una circuncisión de carne, digamos, una señal de pacto, como ejemplo tenemos a Abraham, que Dios toma como instrumento el patriarca, pues el patriarca del el pueblo judío, el pueblo hebreo. Como patriarca pues tiene a Abraham. Abraham es el patriarca, con ese inicia el trabajo, con ese forma el pueblo, porque de Abraham viene Isaac, de Isaac viene a Jacob, y Jacob con los 12 hijos, y forma pues el pueblo, vienen a ser los patriarcas. Y para ello, para esta fecha, Dios lo visita a Abraham, por segunda vez lo visita a Abraham, y le da una orden, le dice: tú, pero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti y tus generaciones. Les está hablando que va a haber un pacto, hay un convenio que hace Dios con Abraham, y
Y este será mi pacto, le dice, ¿no? Le establece cuál será el pacto, porque estamos hablando en Génesis 17, 9 al 14. Por eso dije al inicio, tenemos que saber un poco la historia para luego definir la parte final. Y este será mi pacto, le dice Dios a Abraham, que vas a guardar entre mí y usted y toda tu simiente, toda tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Ya le está hablando que todo varón tiene que ser circuncidado. Luego dice, circuncidaré pues la carne de vuestro prepucio. Le está hablando la circuncisión del prepucio de vuestra carne. Y será por señal entre mí y vosotros. Entonces le está hablando que es una señal de pacto que Dios hace con él, con su descendencia. Y luego le da el tiempo de donde tiene que ser circuncidado, dice, en la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros y de vuestras generaciones. Por eso que el pueblo judío es circuncidado a partir de esa fecha, porque Dios hizo ese pacto con Abraham y su descendencia. Entonces, luego dice, debe ser circuncidado el nacido en casa, el comprado por dinero, que estará en mi pacto en vuestra carne por alianza perpetua. Entonces es una alianza, un pacto que Dios ha hecho perpetuamente, nada por un momento, para todo el tiempo. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo. O sea que sí o sí tiene que ser circuncidado todo varón nacido tanto en casa de sus siervos que habían antiguamente, todo tiene que ser circuncidado. Porque si no es circuncidado y se ha violado mi pacto, ¿por qué? Porque es una alianza que Dios ha hecho con el pueblo hebreo. ¿Qué hizo Abraham en ese momento, cuando ya recibe esa orden de parte de Dios, en hacer ese pacto, esa alianza? ¿Qué hizo Abraham? Tomó a Ismael su hijo y a todos sus siervos nacidos en su casa y todos los comprados por dinero, todo varón entre vosotros, todos, de la casa de Abraham. Entonces circuncidó el prepucio de ellos aquel mismo día, como Dios le había ordenado. O sea que todos fueron circuncidados ese día. ¿Cuántos años tenía Abraham en ese tiempo? 99 años. ¿Cuántos años tenía su hijo Ismael? 13 años. Entonces, toda esa edad fueron circuncidados. Como dice la Escritura, el mismo fue circuncidado Abraham e Ismael y su hijo. Porque está en Génesis, como estoy mencionando, Génesis 17, 23 al 26. Entonces, a partir de esa fecha, todo varón tenía que ser circuncidado, ya de acuerdo a la Escritura, ya, como dice el Levítico 12:1 al 8, ahí todo nacido, dice el nacido, la mujer que pariere varón será de 8 días, la mujer tiene que ser a las 2 semanas su limpieza, su purificación, si es mujer a los 15 días, y tiene que tener, y la mujer 66 días. Entonces viene, es una orden, una ley que Dios haría después. Ahora, vemos en el caso de a Moisés, le dice la ley, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando pariere, o varón, o concibiere varón, será inmunda por 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo, y será inmunda. El 8º día circuncidará toda la carne de su prepucio. La de ella permanecerá 33 días en la sangre de su prepucio, de su purgación. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos de los días de su purgación. O sea que es una ley que la mujer que está en plena, digamos, purgación de su sangre no puede ir a los santuarios. Si fuere hembra, será inmunda por 2 semanas, conforme a su purgación. 66 días estará purificándose de su inmundicia. Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote. Hablando que tiene que tener, ¿no? Nace un varón o una mujercita, hablamos, tiene que ser un cordero. Lo que te la ley está ordenando es un cordero. Ya, y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre.
esta es la ley que pariere varón o hembra. Y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, tomará para entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto, otro para expiación, y el sacerdote hará la expiación por ella y será limpia. Entonces es una ley que Dios ha decretado cómo tiene que ser. Hablamos del pueblo de Israel, cómo Dios decretó, que hemos visto en Levítico 12, 1 al 8. Y también ha decretado el día que tienen que ser circuncidados. Tomen atención, estamos hablando de forma literal, cómo Dios ordena, hizo un pacto con su pueblo, con Abraham y con toda su descendencia. Y estamos viendo cuando naciere, pues si es varón o al 8º día tiene que ser circuncidado, y la mujer tiene que estar con 33 días, no pueden ir al santuario hasta que sean purificadas. Si es mujer, a los 15 días y a los 66 días la mamá tiene que estar en plena purificación. Entonces, esa es una ley que Dios ha determinado. Ahora, también decretó qué días son las circuncisiones, no es todos los días. Porque está escrito, Jeremías 7:20, San Juan 7:22, nuestro Señor Jesucristo habló sobre este tema. Juan 7:22. Dice, cierto Moisés os dio la circuncisión. No es que sea de Moisés, sino de los padres. Claro. Uno es que Dios le dio una ley a través de Moisés, pero este pacto de la circuncisión viene a ser el pacto de sangre que hizo Abraham, que es una señal, el compromiso que Dios hizo con Abraham. Por eso es de los padres. Por eso dijo, cierto Moisés os dio la circuncisión, o sea, la ley que Dios le dio a Moisés. O sea, Dios le dio a Moisés la ley que estamos pasando lectura en Levítico 12, 1 al 8. Es una ley, pero no viene de ahí, sino viene mucho más antes, desde el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. Ahí estamos hablando. Por eso dice, no es que sea de Moisés, más de los padres. Estamos hablando de los patriarcas. Y en sábado circuncidáis al hombre. O sea, cualquier otro día no se puede circuncidar, sino los sábado. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene que cortar el prepucio del varano del niño a la edad de 8 días. Tiene que ser circuncidado. Entonces, como es circuncidado al 8º día, encontramos algo interesante de que este pacto de la circuncisión, cuando hablamos del primer mártir del cristianismo, el Espíritu, cuando fue llevado ante el Sanedrín y movido por el Espíritu empezó a hablar, y hacerles un recordar desde el inicio hasta el final. Movido por el Espíritu, punto por punto empezó a hablar. Ya me está segundo los puntos, dice Hechos 7:8, Dios le dio el pacto de la circuncisión, ¿no? Dios le dio el pacto de la circuncisión a los patriarcas. Estamos hablando, después decretó como Moisés la ley o la norma, cómo es el procedimiento. Y así Abraham vino a ser padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a su padre, luego engendró a su hijo Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces vemos, es una generación, por eso le dice así, ¿no? Dios dio el pacto de la circuncisión, un pacto. Así Abraham vino a ser padre de Isaac. Y lo circuncidó al 8º día a Isaac, estamos hablando de los años. Y luego a Isaac a Jacob. Y Jacob a los patriarcas, a sus hijos. Entonces es una ley que Dios decretó, por eso es los padres, no los patriarcas, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo, Moisés os dio la circuncisión, no es que sea de Moisés, sino de los padres. Ahora, revisando un poco más, vemos los más sobresalientes, porque es una ley para todo el pueblo, para todos tienen que ser circuncidados, cortar en forma circular el prepucio del válano del varón. Nuestro Señor Jesucristo, tenemos la historia sobre él, que a la edad de los pasados 8 días,
para ser circuncidado el niño, llamaron su nombre Jesús. Está en Lucas 2, 21, 22 y 23. El cual le fue puesto por el ángel antes que fuese concebido en el vientre. O sea, antes que fuese concebido, le dijo a María, vas a tener un hijo. ¿Cómo? Si no conozco varón. No te preocupes, vendrá el Espíritu Santo y te hará sombra. Y al que van a hacer le pondrán por nombre Jesús. Es una orden que tiene, no poner otro nombre, sino el nombre que le está ordenando el ángel. Pues eso ahí vamos a entender. Como se cumplieron ya pues, los días de su purificación de ella, o sea, pues ella tenía que ser los 33 días, conforme a la ley de Moisés, como hemos visto ahí, le trajeron a Jerusalén para circuncidar al niño. O sea que en esa oportunidad ella hizo su limpieza y él también la circuncisión. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Entonces, como él abrió la matriz, él fue primogénito, fue circuncidado también, y la madre pues también pagó por su limpieza, que son 33 días. Bueno, pues Dios se decretó así a su pueblo. Pero como dijo, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, por eso todo primogénito es mío. Es una norma que Dios estableció de acuerdo a Éxodo 13, 1 y 2. Cuando Jehová le dijo a Moisés, santifícame todo primogénito, cualquiera que abriere la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como también de los animales. Por eso vemos todo primogénito es mío. ¿Ya? Y sin otro sentido vamos a encontrar lo que las fiestas que Dios ha programado para las fiestas en el futuro, hablamos de los panes sin levadura, que son 7 días, hablamos de los panes la fiesta de las semanas, que es en junio, hablamos de la fiesta de octubre, de los tabernáculos, encontramos que son fiestas de las primicias, o sea, en abril hablamos de la fiesta de los panes sin levadura, que viene la primicia del trigo, porque por esa fecha es la cebada. En junio es el trigo, las primicias. Aparte de los productos de la tierra, también todo primogénito es mío. Todo animal primogénito es mío. Pero tampoco es todos los animales, también hay que entender. Eso vamos a esclarecer ahora. De repente viene a ser pues, el primogénito de un asno, el primogénito de un camello, entonces, de una camella. Entonces, no, eso tenemos que definir. Pero dice que todo primogénito es mío, es una ley. Vemos, como dije, todo el primogénito es mío. Por ejemplo, Abraham, Isaac es su primogénito, el primogénito de Abraham. Y supuestamente, pues, no, todo primogénito es mío. ¿Qué pasó? Tenía que ser canjeado con un cordero. De todo primogénito es mío. Por eso que cuando él pide a su hijo, porque es primogénito, Dios le pide a Abraham, dame tu hijo en holocausto. Y cuando él se fue al lugar donde le tenía que ofrecerlo, le costó 3 días, ya me es así que, imagínense, 3 días de agonía para ese hombre, que que tenía que degollar a su hijo. Entonces, cuando llegaron al lugar, que es el Monte Moria, para adorar a Dios, donde puso la leña, ahí lo amarró de pies y de manos, para luego degollarlo. En eso escuchó una voz del cielo, dijo, Abraham, no extiendas tu mano, veo que temes a Dios, no le hagas daño al muchacho. Entonces, cuando él quiere hacer, digamos, cuando estaba para cortarle, escuchó la voz de lo alto, a sus espaldas escuchó que había un carnero que estaba trabado entre las zarzas. ¿Y qué hizo? Lo canjea. En detrás de su hijo fue el carnero. Y como decía nuestro maestro, en ese desierto, ¿dónde va a haber pues un carnero? Sino que el espíritu se transfiguró un carnero. ¿Por qué? Porque toda persona, todo primogénito es mío, por eso no van a sacrificar a todos. No, por eso dice la ley, lo que yo estoy mencionando pues en Génesis, en el capítulo 22 y en el versículo 13. Ahora, como esta es una ley, que todo primogénito es mío, y ya me es así que a Isaac le iban a cortar el cuello, pero no, ¿qué dice la ley? La ley dice lo siguiente, dice así la siguiente, la ley, Éxodo 13, 1 y 2, Éxodo 34, 19 y 20, ahí es una ley, todo lo que abriere matriz, mío es, dice Dios, todo lo que abriere, todo.
de tu ganado, todo primogénito de tu ganado, de tus vacas, de tus ovejas, que fuere macho, todo primogénito es mío. Empero redimirase del asno, o sea, al asno, por ejemplo, tenía que, pues, primogénito es mío, porque todo primo, dice, si vamos a la escritura, dice número 18, 17, dice, todo primogénito es santificado, es dado para espiar vuestras personas, o sea, que con su sangre tiene que ser espiado. Pero lleva un asno, lleva un pollino, y ahora, pero ¿qué dice? Empero redimirás del asno, o sea, el asno lo tiene que canjear. Redimir significa rescatar. Y si no lo redimieres, o si no lo rescatas, le das de cortar la cabeza. Entonces acá tenía que ser canjeado, así como Isaac debían cortarle el cuello, pero no. Para eso puesto animales santificados, ya el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra. Entonces, todos estos primogénitos para canjear con todos los primogénitos. Por eso ponen el ejemplo de un asno. ¿Qué hace? No lo puede, lo tiene que redimir, o sea, canjear con otro, con un cordero, pues no, lo tiene que canjear. Porque eso dice, empero redimirás el asno. Si no lo redimieres, le has de cortar la cabeza. Si no lo llegues a redimir, córtale la cabeza. Y redimirás todo primogénito de tus hijos, y no serán vistos vacíos delante de mí. Entonces, para que no sean vistos vacíos delante de los ojos de Dios, obligatoriamente se tiene que hacer el canje, redimirlo con un cordero. Eso es lo que manda la ley. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de la circuncisión, pero estamos hablando en forma literal, para luego entrar a lo que es la parte espiritual, porque es necesario entenderlo. Si no, amigos, es difícil. Tenemos el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista también, Juan el Bautista o bautizante, él también fue circuncidado al 8º día. Y según la ley tenía que ser canjeados, como dice, tiene que ser un cordero. Y si no puede con un cordero, como dice la ley, puede ser con palominos. Pero la cosa es que tiene que ser circuncidado sí o sí. Canjeado tiene que ser redimido. Todo lo que es un ser humano o animales inmundos, lo tiene que canjear sí o sí. Si no, le cortarán el cuello, dice. Entonces, ¿qué hace con Juan el Bautista? Como dice Lucas 1, 59, 60, 61, 62, 63, o de 59, 63, que aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, porque el papá estaba mudo, porque cuando le entró la duda, cuando estaba le acaba de tocar prestar el incienso, etc., y le habló de que debía tener un hijo, entonces se puso a pensar que su esposa de edad y él de edad, entonces se quedó mudo, porque vio que estaba, como dice, vio un ángel, y le dio el nombre que tenía que darle a la criatura que iba a nacer. Entonces, cuando él llega al 8º día para que lo circunciden al niño, iban a poner el nombre de su padre, Zacarías. Pero la madre dijo, no le pongan Zacarías, no, sino Juan será su nombre. Porque entonces al padre le preguntan, porque el padre estaba mudo. Entonces empezó a escribir una tablilla y dijo, sí, Juan será su nombre. Entonces, así es el trabajo. Juan será su nombre. Ahora, estamos viendo de Juan, hemos visto de Juan, nuestro Señor Jesucristo también fue circuncidado el 8º día, estamos hablando de ellos. Tenemos el ejemplo de Pablo también. Pablo, pues todo judío, él fue circuncidado. Todo judío es circuncidado, es una ley que Dios estableció. Sí o sí tiene que ser circuncidado. Por eso dice Pablo, Filipenses 3, 4 y 5, dice Pablo, aunque yo tengo que gloriarme en la carne, porque en ese tiempo pues había un rechazo entre el circuncidado y el incircunciso. El circuncidado eran todos los judíos, el incircunciso eran los paganos, eran que le llamaban los gentiles. Entonces había una separación. Nosotros somos la circuncisión, ustedes no. Punto, es una separación.
Y como Pablo pues empezó a pregonar a los gentiles, eran incircuncisos, entonces no querían pues que lo traigan al templo, que se lo contaminan y tantas cosas más, había un rechazo total. Entonces viendo esa diferencia y la indiferencia que hacían a los gentiles, por eso Pablo dice, aunque yo también tengo de qué gloriarme en la carne, si alguno parece que tiene de confiar en la carne, yo más. Entonces ellos confían, tiene que ser circuncidado en la carne, todo varón tiene que ser, tanto el esclavo, todo tiene que ser circuncidado. Entonces dice, yo también tengo que gloriarme en la carne. Si alguno parece que tiene que confiar en la carne, más yo, dice, porque soy circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Entonces él pertenecía a la tribu de Benjamín. ¿Ya? Entonces, tanto ustedes se glorían en la carne que son circuncidados, yo también soy circuncidado. ¿Ah? Al 8º día, soy circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, no soy un gentil. Yo soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley de fariseo, pues que están, hablan muy pegados a la letra, pero yo soy así también. Entonces, hasta ahí estamos entendiendo cómo es la circuncisión. Ahora, hay un punto fundamental, datos importantes que tenemos que tomar en cuenta para entender lo que es la parte espiritual. Vemos en el caso del pueblo, para darnos una idea más, un poquito más, el pueblo cuando salió de Egipto para ingresar a la tierra de Canaán, primero, ¿qué hicieron? O sea, muere Moisés, el pueblo no llegó, pues, o sea, Moisés por la edad no llegó porque fue castigado con 40 años, y después de Josué continúa, de Moisés y Josué. Bueno, Dios le encomienda a Josué que debe ingresar al pueblo y debe repartir al pueblo por sus tribus allá en la tierra de Canaán. Eso es. Pero viene interesante acá, que cuando ellos, en tiempo de Josué, cruzaron el Jordán por tierra seca, pasando el río Jordán al otro lado, ya pertenecía a la tierra de los cananeos. Ya pertenecía a la tierra de los cananeos. En los cananeos, una desesperación, porque cómo pasaron pues el mar, cruzaron el río Jordán por tierra seca. Y también sabía esa noticia que había pasado cuando cruzaron el río, el Mar Rojo. O sea que empieza la desesperación, la angustia en esos días, porque este pueblo venía con muchas señales, con muchos prodigios, y empezaron a formar sus barreras, a buscar que escudarse, ver la forma, cómo. Pero para antes de ingresar, antes de ingresar a la tierra de Canaán, Dios le ordena a Josué, tomen atención en esta parte, le dijo, hazte cuchillos afilados, cuchillos bien afilados, y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. ¿Por qué segunda vez? ¿Qué pasó? Luego dice, Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra que habían muerto en el desierto por el camino, después salieron de Egipto. Todo el pueblo, todos los del pueblo habían salido, estaban circuncidados. O sea, en Egipto todos estaban circuncidados, salieron todos circuncidados. Pero como muere Moisés, murieron todos los que estaban circuncidados por la misma edad, murieron. Ya empezaron a nacer pues, los hijos, vinieron los nietos, son 40 años. Entonces, la nueva generación no estaban circuncidados, no estaban. Por eso dice, todos los del pueblo habían salido, estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto y por el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Y después que fueron circuncidados y cenados, recién Dios le ordena a Josué,
dos puntos fundamentales, le ordena. Por eso hay que tomar en cuenta que por segunda vez fueron circuncidados todos aquellos que habían nacido en el camino, habían nacido pues en el desierto, no eran circuncidados. Entonces que Dios ordena a Josué para que sean todos los varones sean circuncidados, todos los varones, todos, primero circuncidados. Y después que fueron sanados, porque quedan herida abierta, el dolor, infección, etcétera, tantas cosas más. Entonces, hasta ser sanados, una vez que fueron sanados, ahora sí, Dios le dice lo siguiente a Josué: Josué, he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Imagínense, ¿qué tal palabra? He quitado de vosotros, después que fueron circuncidados y sanados, dijo, Josué, he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Qué significa oprobio? Significa pues una deshonra, un deshonor, una vergüenza, una humillación. O sea, ha quitado la humillación que todo lo que ha salido de Egipto. Es una humillación. Ha sido humillado, le quitó esa humillación. Ha humillado a mi pueblo, ha sido avergonzado a mi pueblo, ha sido deshonrado a mi pueblo. Los circuncidados es quitar toda esa parte. Por eso dice, he quitado de vosotros todo el oprobio de Egipto. Toda la parte negativa lo dejó atrás y empieza una nueva etapa. Por eso que aquí en el lugar hasta el día de hoy le llaman Gilgal, hasta el día de hoy. Entonces, teniendo todos estos datos que estamos viendo sobre la circuncisión que hizo con Abraham, Isaac, Jacob y Jacob con sus hijos, son los patriarcas, tenemos todos estos datos y también hemos visto ahora la ley que decreta el pueblo antes de ingresar a la tierra prometida. Tomen atención esta parte, antes de ingresar a la tierra prometida, antes de entrar a la tierra de Canaán, primero fueron circuncidados. Aparte de eso hicieron también la Pascua, antes de enfrentarse. Por eso primero tenía que ser quitado el oprobio de Egipto, para luego empezar una nueva criatura, un nuevo pensamiento, nuevas ideas. Entonces tenía que ser así. Diré, qué importante tener todos estos datos. Pero ¿a qué me refiero todo ello? Porque para ingresar entender la parte espiritual, tenemos que ver el futuro. Pero antes de llegar a este punto, quiero que me entiendan otro punto más. Si vemos, por ejemplo, cuando viene en el futuro, se forma un pueblo, vamos acá, vamos a entender un poquito de historia. Todo lo que estamos viendo, que fueron circuncidados el pueblo hebreo, todos fueron, al inicio eran hebreos, después israelitas, después había judíos, así, ¿ya? Porque al inicio, para que algunos dirán, ¿cómo es esto? No entiendo este negocio. Al inicio le dijeron hebreos porque es una palabra de desprecio que hace el faraón. Cuando el pueblo crecía, crecían, pues, aumentaba más, aumentaba, y el faraón ya estaba preocupado, dijo, no voy a hacer que estos hebreos no vayan a quitar nuestras tierras. ¿Y qué significa ese hebreo traducido al castellano? Significa, viene a ser, estos errantes que vienen del otro lado del río Nilo nos vayan a quitar nuestras tierras, porque se iba multiplicando la población. Por eso mandó matar a todos los niños, a todos los niños varones que nacían, matarlo. Entonces, así, los ahogaban en el río, todo. Entonces, esa es una ley, digamos, que estamos viendo, decían hebreos por ese motivo, y luego Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, que viene a ser el pueblo de Israel, se forma el pueblo de Israel. Pero ¿de dónde vienen los judíos? Es por la sencilla razón, después del rey Salomón, muere, asume la responsabilidad su hijo, un joven de pocas luces, y por causa de él, antes de recibir los consejos de los ancianos, recibió de los jóvenes. Y por este motivo se sublevan 10 tribus, que forman el reino de Israel con su capital Samaria, y 2 tribus solamente se quedan, Benjamín y estamos hablando de Judá. Se unen uno solo y forman el reino de Judá con su capital Jerusalén. Entonces, por eso vienen los hebreos, los israelitas y los judíos. Pero vamos a avanzar un poquito más lo que estamos mencionando ahora.
Para el futuro, teniendo todos estos datos, empieza una promesa grande para el futuro. Una promesa grande para el futuro. ¿En qué sentido? Sabemos muy bien a través de la historia que cuando Moisés descendió del monte con las 2 tablas de piedra, el pueblo lo había traicionado a Dios, le sacó la vuelta con otro Dios, que Moisés tuvo que romper las tablas. Luego el Creador lo quería desaparecer a su pueblo, porque le dijo, déjame destruir este pueblo, déjame destruirlo, y de ti voy a sacar la descendencia. Y él dijo, Señor, si vas a hacer esto, mejor bórrame a mí de tu libro. Entonces él dijo, voy a borrar de mi libro a los que pecaren contra mí. Pero para ello, Moisés tuvo que ayunar 40 días más, estamos hablando 80, para que no lo desaparezca. Y al final le dice, lleva a tu pueblo, ni siquiera dice, lleva a mi pueblo, lleva a tu pueblo. Tú has abogado por él, lleva a tu pueblo. Mi ángel será con ustedes, pero yo no me voy con ustedes. Punto, ¿qué tal decisión? Y por segunda vez, vuelve a subir al monte, pero le dice, lávate 2 piedras como las primeras, otra vez ayunar 40 días y 40 noches. Ahora, esta segunda vez ya no es para el pueblo hebreo, para un judío o israelita, ya no. Por eso dice, escribirse esto para la generación futura y el pueblo que se criará a la baraja. Habla de un pueblo que tiene que criarse, formarse en el futuro. Se escribe esto para la generación venidera, para el pueblo, para la generación, para el futuro. Y habla de un pueblo que tiene que ser formado. Y este pueblo que tiene que ser formado no son con judíos, no son con hebreos o israelitas, no, gentiles. Y cómo cambia las cosas, parece un sueño lo que estamos hablando. Entonces en el futuro se levanta un pueblo, pero con gentiles. Levanta un gentil y todos los gentiles tienen que ser primero levantados, uno por uno, levantarse de sus tumbas. Entonces estos gentiles, por eso está escrito en Romanos 10, 19, 20, 21, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os probaré a celos con gente que no es mía. ¿No? Está hablando que va a poner a celos con gente que no es mía. Con gente insensata, os provocaría ira. Insensato que si gente necia, torpe, gente ignorante, no sabe nada lo que es de Dios. Y me mostraré gente que nunca preguntaron por mí, ni tampoco me buscaron, porque todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Levanta un pueblo con gentiles, pero para ello tenía que levantar un gentil para que junte todo lo que están escritos. Porque está escrito en Isaías 66, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tiempo vendrá, dice, para juntar todo, a juntar de los cuatro, juntarlos. Tiempo vendrá para juntarlos. Pero para que sean reunidos, tiene que haber una señal. Así no se pueden juntar. Y luego los prepara a su gente, los prepara así como nuestro Señor Jesucristo empezó a preparar a su gente, de ahí los envió de 2 en 2, total era pues 70 predicadores, pero los enviaba de 2 en 2, acá presentar a su gente, presentar a sus discípulos, discípulos significan alumnos, y luego los envía, que Isaías dice, los escapados, son los predicadores que empiezan a ir a un sitio, otro sitio, pregonando, haciendo ya extensivo la doctrina, y los que están escritos en el libro de la vida escuchan y vendrán apresuradamente. Y los que no están escritos se quedan. Entonces es avisar, por eso dice, en una nación hay 8 millones, otra nación hay 7 millones, 9 millones, otra hay 1 millón. Y si hay una nación hablemos de 30 millones de habitantes, solamente hablemos de 8 millones, 7 millones, no, imagínense, pero para eso tiene que pues avisar a toda la nación para juntar a todo lo que está escrito. Entonces empiezan a juntarse. Luego dice, enviará a los escapados, a Tula, Pula, Lud, etcétera, todas islas apartadas que no oyeron el nombre de Dios,
y lo traerán a sus hermanos en literas, en mulos, en camellos, lo traerán como ofrendas para Dios, lo traerán. O sea, los predicadores pregonan y lo traen. Ahora, de ellos dice, tomaré para sacerdotes y levitas. Habrá nuevos cielos, nueva tierra, o sea, nuevos hombres, nuevos pensamientos. Pero para que los sacerdotes, dice, para que lo adoren a Dios en los sábados, una nueva, fiestas solemnes, etc. ¿Y cómo se adora? Con ofrendas, con holocaustos. Entonces, forma en el futuro un pueblo con gentiles, con puros gentiles. Pero para eso, para entender, para entrar en la parte espiritual, al patriarca o hacia el nuevo, al iniciador, Dios tiene que circuncidarlo. Lo tiene que circuncidar a él. Pero no estamos hablando, pues, la circuncisión de la carne, ¿no? Porque hablamos de la carne, lo hizo con Abraham, Isaac, Jacob y los patriarcas, que son los hijos de las tribus, que son los patriarcas. No, es forma literal, como estamos viendo. En forma literal tenía que acontecer todo este punto. Pero ahora, como vemos que ha habido problemas, en el futuro se forma un nuevo pueblo. Para que se forme, primero tenía que circuncidar aquel instrumento que Dios toma para que realice el trabajo. ¿Por qué digo estas cosas? ¿A qué me refiero? Si vemos en el caso nomás de Moisés, un ejemplo para darnos un ejemplo de Moisés. Moisés, sabemos muy bien que se formó, él fue criado en Egipto. Tenía como nodriza a su madre, pero no como mamá, sino como una nodriza, porque Miriam, que la hija, el hermano de Moisés, la hermana de Moisés, le buscó una nodriza para que lo alimentara a la criatura, y era la misma madre. Pero la princesa no sabía que era su mamá. Y fue criado, amamantado. Ya cuando tenía unos años lo llevaron al palacio. Y ellos, como son hebreos, no podían circuncidarlo a la criatura. No lo podían circuncidar porque si no ha sido hebreo, ya prácticamente es un egipcio. Era un egipcio, porque si le hacían algún daño a la criatura, pues la madre sustituta iba a saltar. ¿Por qué han hecho esto? Nosotros no tenemos tal costumbre. Hubiera tenido problemas. No lo circuncida. Ya, porque ya se forma, pues prácticamente él pertenecía ya a los egipcios, no era hebreo. Entonces, con las costumbres, él lo quería con todas las costumbres egipcias, bueno, lo nombran, pues, lo preparan como para que sea un rey, que era un joven, cuenta la historia, un hombre, un joven muy, aparte de ser apuesto, era muy inteligente. Entonces, empieza a captar y tenía mucho entendimiento para hacer las cosas. Y bueno, lo preparan como para ser un emperador, y también iba a ser general del ejército. Bueno, hay mucho a hablar de Moisés, pero tengan ustedes una idea. Cosa que cuando ya va pues escapándose, porque fue a otro pueblo, otra nación donde fue rey 10 años, etc. Hay mucho para hablar de ese punto, que otro día lo vamos a esclarecer, pero por ahora solamente llegamos a la parte final, cuando ya tenía pues su esposa, tenía sus hijos. Hasta esa fecha ya tenía casi los 80 años. Va al monte por casualidad que se escapó una cordera. En busca de esa cordera llegó pues al lugar donde la zarza ardía y no se consumía. Y cuando llegó al lugar, le da una orden para que saque a su pueblo de Egipto. Entonces dijo, ¿cómo lo voy a sacar yo? Pues ¿cómo? Un ser humano, la edad de 80 años que tengo, para ir a sacar a Egipto y el poderío del ejército que tiene Egipto, ¿quién soy yo para hacer todo esto? Entonces él le dice, no, que no se preocupara, que él va a ir con él. Pero eso le puso una prueba. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, tírala al suelo. Lo tiró, se convirtió en una serpiente, una cobra, y dio un salto para que no lo picara o lo mordiera. Entonces cógelo por la cola, lo cogió de la cola y se convirtió en su callado que tenía. Y luego mete tu mano a tu costado, salió todo blanco, lleno de lepra. Se asustó, pero luego mete tu mano dentro del costado, salió normal.
Entonces vemos ahí, y luego le dice, anda, anda. Entonces, bueno, cumple la orden y se va, con su familia, con su esposa, sus hijos, se va. En eso llega pues a una casa, y luego, ahí viene el punto, que el ángel se le presenta y lo quiere matar a Abraham, a Moisés, lo quiere matar a Moisés. ¿Pero por qué lo quiere matar? Porque no era circuncidado. No era circuncidado, lo quiso matar. Entonces, como lo quiso matar, y luego cuando su esposa Sífora o Séfora, se dio cuenta de que corría en peligro su esposo, sus hijos no eran circuncidados, por eso que dice, cogió una piedra bien filuda, imagínense, con una piedra bien filuda, y le cortó el prepucio de su varón y también de sus hijos. Por eso a partir de esa fecha le digo, tú eres varón, tú me eres varón de sangre. Imagínense, o sea, tenía que ser circuncidado sí o sí, para cumplir una misión tenía que ser circuncidado sí o sí. Estamos hablando en la parte literal. Ahora, vamos a la parte espiritual y encontramos con esa novedad, que todos tienen que ser circuncidados, pero no circuncidados conforme Dios le dijo a Abraham, Isaac, Jacob. No. A la cabeza o al instrumento o al patriarca de este tiempo, Dios decretó una orden. ¿No? Tenemos dos puntos fundamentales. Para que el pueblo ingresara a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, tenían que ser circuncidados al octavo día. Circuncidados tenían que ser todos. Y una vez fueron sanados de su prepucio, ahí cuando le dijo, pues, Dios le dijo, he quitado el oprobio de Egipto. ¿No? Entonces, tenía para que ingresen. Acá también algo similar, tenemos el caso de Moisés, tenía que ser circuncidado sí o sí, si no iba a perecer. O sea, obligatoriamente, tomando todos estos datos en forma literal, ya es fácil entender lo que es la parte espiritual. ¿Cómo se entiende la parte espiritual? Hemos visto que en el futuro tiene que formarse un pueblo que son puros gentiles. Pero para eso tienen que ser circuncidados, pero no circuncidados según la carne. Ahora sí es fácil entender. Dice en Jeremías 4:4, da una orden y dice, circuncidaos a Jehová. En otra versión dice, circuncidados para Jehová. O sea, tenemos que ser circuncidados. Y luego da una orden, quitad el prepucio de vuestro corazón. Quitad el prepucio de vuestro corazón. Dos cosas. Uno, circuncidados a Jehová o circuncidados para Jehová. Luego dice, y quitad el prepucio de vuestro corazón. Si hemos visto humanamente, o sea, en forma literal, que es el corte del prepucio del válano, porque por motivos de que se forma un sarro o bacterias muertas ahí en el cuello, y cuando el joven, digamos, tiene su pareja, va a tener un contacto sexual, entonces van a dejar las bacterias dentro la parte interna de la mujer. Va a traer infección, todo eso. Es de forma literal. Para eso Dios decretó la circuncisión. Ahora dice acá, quitar el prepucio de vuestro corazón. Si el corazón no tiene prepucio, entonces ¿a qué se refería? ¿No? Y ahora, para ser circuncidado, como dice, circuncidados a Jehová o circuncidados para Jehová, y quitar el prepucio de vuestro corazón, humanamente no vamos a poder hacer ese trabajo. Humanamente no se puede. Eso lo tiene que hacer Dios mismo. Lo hace Dios mismo, no circuncida. ¿Por qué? Porque está escrito Deuteronomio 36. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia. O sea que el que no circuncida es Dios, la circuncisión de nuestro corazón. ¿A qué se refiere? Así como saca las bacterias, los circuncida para que no se junten las bacterias, lo separa, una separación del prepucio. Acá no tiene que circuncidar, no tiene que limpiar, en otras palabras, Dios.
Nos tiene que limpiar, hacer una limpieza, nos tiene que separar de lo malo para lo bueno. Y eso solamente lo puede hacer Dios, no nosotros. Pero ¿para qué nos circuncida Dios? Dice el mismo 36, no circuncida para poder amar a Dios, para poderlo amar a Dios de todo corazón, para poderlo amar y al mismo tiempo también para poderlo adorar a Dios, para poderle servir a Dios, etc. Él no tiene primero que circuncidar el corazón, no tiene que limpiar la mala obra. Más o menos para que poderlo entender sobre este mensaje, acá dice en San Juan 15, 16, para entenderlo, esta parte, dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que vayan y hagan mucho fruto. Acá es el que me elige, yo no lo elijo a Dios porque soy gentil, Él me elige a mí para que yo le pueda adorar, lo pueda servir, Él me elige a mí y para hacer buenas obras. Ahí está bien claro San Juan 15, 16. Pero como me elige, me tiene que primero comprar por un precio de sangre. Es un precio de compra. Por eso en 1 Corintios 6, 20 dice, hemos sido comprados por un precio. Ya no se pertenecen ustedes ni alma ni espíritu, nada, pertenecen a aquel que los compró. Y en 1 18, 19 esclarece que esa compra no es con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Con él hemos sido comprados. Y después que nos compró, ahí viene la palabra, nos circuncidó, que es decir, nos limpió con agua limpia de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos, como es Ezequiel 36, 25. Entonces Él nos lava, nos limpió. Y en el verso siguiente dice, nos dio un corazón nuevo, un corazón de piedra por un corazón de carne. Y luego nos dio su espíritu para poner en práctica. Porque si no nos da su espíritu, no nos circuncida y no nos da su espíritu, no podemos amar a Dios. No podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. No podemos amar a Dios. No le podemos adorar a Dios, porque no vamos a entender ni cómo se ama ni cómo se adora. Pero mediante su espíritu recién vamos a comprender. Por eso, primero lo circuncida al personaje, al que tiene que tomarlo como instrumento. Primero le quita todas sus iniquidades, toda su maldad, le perdona toda su vida pasada, y luego su descendencia, todo lo que van conociendo, Dios empieza a circuncidar porque viene el Espíritu Santo para realizar toda esta obra. Por eso el agua pura viene a ser el Espíritu Santo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, digo, de mi corazón fluye río de aguas vivas. Y hablaba, dice, del Espíritu que tenía que recibir. Entonces, el Espíritu es el que lava, limpia de todo. Entonces, nos quita las malas obras, las malas acciones, nos quita de nuestras inmundicias, quiere decir, de todo lo que hemos, con el engaño, la mentira y tantas cosas más, nos quita. Y de todos nuestros ídolos, quiere decir, adoramos a lo malo, al adulterio, la fornicación, etc. Adoramos, como dice en Colosenses, la ira y tantas, nos limpia, nos purifica. Entonces, una vez que somos circuncidados, ahora sí podemos amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y Pablo habla sobre este tema, como dice en Romanos 2:29, en versión Dios habla hoy, dice, el verdadero judío lo es interiormente, y el estar circuncidado es cosa del corazón. Ya no es de la carne, sino del corazón. Entonces, el verdadero judío es lo interior, y la circuncisión es la del corazón. No depende de reglas escritas, sino del Espíritu. Él es que es así y resulta aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Entonces, Dios nos aprueba, nos circuncida, nos limpia, nos purifica. Entonces, una vez que nos limpió, nos circuncidó, recién, mediante que nos da su Espíritu, recién nosotros podemos amar a Dios. Recién. Y recién podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma.
Recién podemos adorar a Dios. Antes no, mientras no sea el hombre circuncidado, no. Por eso uno su testimonio dice nuestro maestro, le dice ahí, dice, Señor, dice, soy un hombre incircunciso de labios, un incircunciso de oídos, o sea, no entiende nada. Entonces, lo circuncida, ahora sí recién podemos entender. ¿Ah? En otras palabras, primero Dios circuncida al elegido su corazón, le quita la mala obra, le perdona todas sus iniquidades que tuvo, nueva criatura, como dice el apóstol Pablo, nueva criatura. Y luego Dios, ya que circuncidó a todo, viene la descendencia ahora, a todos los que se van congregando, los que están escritos en su libro, entonces me empiezan a ser circuncidados, limpiados. Y ya por eso este pueblo gentil se llama pueblo espiritual. No es que se anden flotando en el aire, sino porque tienen el Espíritu de Dios, por eso se llama es un espíritu espiritual. Un pueblo espiritual porque el Espíritu es el que conduce a cada uno de nosotros. Así, mis queridos amigos, sobre este tema tan hermoso, sobre la circuncisión. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y compartan con sus amistades para llegar a más seguimientos de la palabra de Dios.